El viento helado sopla entre las ruinas de una antigua fortaleza olvidada por el tiempo. En la oscuridad, pasos resuenan en los pasillos de piedra, pero no hay nadie allí. Al menos, nadie que pueda ser visto. En el invierno de 1916, un grupo de soldados italianos fue enviado a ocupar esta estructura en busca de refugio contra el frío y la guerra. Pero lo que parecía una simple misión, pronto se convirtió en una pesadilla inexplicable. Susurros en la noche, sombras que se movían solas, puertas que se cerraban como si tuvieran voluntad propia. Algo habitaba en esa fortaleza, algo que no quería ser perturbado. ¿Qué les ocurrió a esos soldados? ¿Qué oscuros secretos escondía aquella fortaleza? Si te gustan las historias de terror y quieres descubrir más sobre este mundo misterioso, suscríbete ahora al canal y forma parte de nuestra legión. Sin más demora, vamos directo al punto. La primera noche en la fortaleza de Montecristo fue inquietante. Mientras patrullaba pelos corredores fríos y silenciosos, el soldado Enrico Bellini escuchó pasos resonando en la oscuridad. Con el corazón acelerado, encendió su linterna y recorrió el gran salón, pero no encontró a nadie. Todo estaba en completo silencio, como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, al regresar a su puesto, notó algo que lo dejó sin aliento. Huellas húmedas marcaban el suelo de piedra, como si alguien descalzo hubiera caminado por allí poco antes. Lo extraño es que ningún soldado había salido ni había señales de lluvia en el exterior. A partir de esa noche, cosas aún más perturbadoras comenzaron a suceder. Objetos cambiaban de lugar. Puertas se cerraban solas y, en varias ocasiones, los hombres aseguraban haber visto sombras moverse en los rincones más oscuros de la fortaleza. Al principio, intentaron convencerse de que todo era producto del cansancio y del ambiente opresivo del lugar, pero las señales eran cada vez más evidentes. Uno de los eventos más inquietantes ocurrió con el cabo Lorenzo Ricci. Una madrugada, mientras intentaba conciliar el sueño, sintió que alguien se sentaba al borde de su cama. Al abrir los ojos, no había nadie allí. Pero las marcas en el colchón demostraban lo contrario. Desde entonces, los soldados dejaron de dormir profundamente, siempre atentos a cualquier ruido o movimiento inesperado. ¿Qué fuerzas desconocidas rondaban aquella fortaleza? ¿Sería una simple sugestión o algo más? Habitaba entre aquellas paredes antiguas. Lo cierto es que, cuanto más tiempo pasaban allí, más difícil se volvía a ignorar lo que estaba ocurriendo. En la segunda noche, el cabo Marco Ricci se despertó sobresaltado. Un susurro extraño resonaba en la oscuridad, tan cerca que parecía provenir de alguien justo a su lado. Contuvo la respiración, intentando comprender las palabras. Eran en alemán. Pero, ¿cómo? No había enemigos cerca. Con el corazón acelerado, Marco tomó su pequeña lámpara y encendió la luz. A su lado, el soldado Pietro Conti estaba despierto, con los ojos muy abiertos y el rostro pálido. «Yo también lo escuché», murmuró Pietro. «Era como si hubiera alguien aquí, justo a nuestro lado». Los dos quedaron en silencio, escuchando su propia respiración entrecortada. El frío parecía más intenso ahora. El aire dentro de la fortaleza se sentía denso, pesado, como si una presencia invisible los estuviera observando. Marco apretó su arma con fuerza, tratando de calmarse. Quizás era el cansancio, tal vez un engaño de la mente. Pero entonces, un nuevo susurro recorrió la habitación, proveniente del rincón más oscuro. No había nadie allí. Los rumores sobre la fortaleza circulaban entre los soldados. Se decía que años atrás, prisioneros habían sido encerrados en ese lugar, desapareciendo sin dejar rastro. Algunos aseguraban que sus almas seguían atrapadas en las ruinas, condenadas a un tormento eterno.
Otros, más escépticos, se burlaban de estas historias, pero esa noche fría de 1916, Marco y Pietro ya no estaban tan seguros. Decidieron no hablar de lo sucedido al día siguiente, pero la verdad era que, desde esa noche, ninguno de los dos volvió a dormir profundamente. Cada vez que cerraban los ojos, sentían que no estaban solos, y de vez en cuando aún escuchaban aquellas voces susurrando, justo al lado de sus camas. En la tercera noche, una densa niebla cubrió la fortaleza, envolviendo cada rincón en una atmósfera pesada e inquietante. El soldado Vittorio Rossi, encargado de la vigilancia, sintió un escalofrío recorrerle la espalda cuando notó una figura inmóvil en el patio interno. Apenas distinguía su silueta entre la bruma, pero algo en su apariencia no encajaba. Llevaba un uniforme antiguo, desgastado por los años, como si perteneciera a otra época. Lo más perturbador era su rostro, o la ausencia de él. Debajo del casco solo había un vacío oscuro, una sombra profunda que parecía absorber la poca luz que la rodeaba. Rossi parpadeó, tratando de enfocar mejor la vista, pero en un instante la figura desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Su corazón latía con fuerza mientras escaneaba el patio con la linterna, esperando encontrar alguna explicación lógica. No había huellas, ni rastro de movimiento, solo el eco del viento gélido que silbaba entre las piedras. No era la primera vez que alguien veía algo extraño en la fortaleza. Días antes, otro soldado juró haber escuchado pasos detrás de él mientras patrullaba los pasillos vacíos. Al girarse, no encontró a nadie, solo el sonido de su propia respiración acelerada. A partir de esa noche, los rumores se esparcieron entre la tropa. Algo más habitaba aquel lugar, algo que no pertenecía al mundo de los vivos. Pero la guerra no espera, y los soldados no podían abandonar su misión, así que fingieron que nada sucedía, evitando hablar de lo que veían o escuchaban. Sin embargo, con cada noche que pasaba, la sensación de ser observados se hacía más intensa, y las apariciones más frecuentes. Al amanecer, una sensación extraña recorrió la fortaleza. Algo no estaba bien. Cuando los soldados se reunieron, notaron que Antonio Ferretti no estaba entre ellos. Al principio, pensaron que quizás había salido a patrullar los alrededores, pero su cama seguía intacta, como si nadie hubiera dormido allí. Su rifle permanecía en su soporte, sin ser tocado. No había señales de lucha, ni ruidos durante la noche. Era como si simplemente se hubiera desvanecido en el aire. La inquietud se apoderó del grupo. Llamaron su nombre, registraron cada rincón de la fortaleza e incluso salieron a buscarlo en los alrededores, pero no había rastro de él. Solo el silencio de la montaña y el viento helado que susurraba entre las ruinas. Algunos creían que tal vez había desertado, pero ¿por qué dejaría todas sus pertenencias atrás? Otros empezaron a recordar los extraños sucesos de las noches anteriores. Pasos sin dueño, puertas que se cerraban solas, sombras que parecían moverse en las paredes de piedra. ¿Qué le ocurrió realmente a Antonio? ¿Se perdió en la oscuridad de la noche o algo lo llevó a un lugar del que nunca pudo regresar? Años después, exploradores que visitaron la antigua fortaleza relataron un fenómeno inquietante. En plena madrugada, algunos afirmaron haber escuchado pasos apresurados resonando en los pasillos vacíos, seguidos de una voz lejana pidiendo ayuda. Cuando intentaron seguir los sonidos, no encontraron más que frío y el vacío de los muros de piedra. Hasta el día de hoy nadie sabe qué sucedió realmente aquella noche. Solo hay una certeza: Antonio Ferretti nunca volvió a ser visto. La oscuridad envolvía la fortaleza mientras el viento helado silbaba entre los pasillos vacíos.
El ambiente se sentía más pesado esa noche, como si algo invisible observara cada movimiento de los soldados. Uno de ellos comenzó a comportarse de manera extraña. Sus ojos estaban muy abiertos, su respiración era agitada. Murmuraba que algo los vigilaba desde las sombras, que debían irse antes de que fuera demasiado tarde. Al principio, nadie le creyó. Pensaron que el cansancio y el miedo le estaban jugando una mala pasada. Pero entonces, desapareció. Sus compañeros lo buscaron por toda la fortaleza, llamando su nombre, sin obtener respuesta. Solo horas después lo encontraron, de pie frente a un muro de piedra, con la mirada fija en algo que parecía haber sido escrito apresuradamente. Las palabras estaban garabateadas con una sustancia oscura y reseca, las letras temblorosas e irregulares. A pesar del tiempo, aún era posible descifrarlas en italiano. Non siamo morti, stiamo solo aspettando. No estamos muertos, solo estamos esperando. El silencio se apoderó del grupo. El soldado que había descubierto el mensaje no podía hablar, solo temblaba ante aquellas palabras. Alguien, o algo, había dejado esa advertencia, y la sensación de que no estaban solos se volvió insoportable. Pero esta no fue la única vez que ocurrió algo similar. Décadas después, un explorador que se aventuró en las ruinas de la fortaleza aseguró haber encontrado marcas parecidas en los muros, como si alguien o algo siguiera allí, esperando. El sargento Moretti sabía que no podían quedarse allí por más tiempo. Algo en aquella fortaleza transmitía una sensación inquietante, como si una presencia invisible los observara a cada instante. Durante la noche, los susurros se habían vuelto más intensos, los pasos resonaban en los pasillos vacíos y la sensación de que no estaban solos era insoportable. Al primer rayo de sol, Moretti ordenó la retirada. Los soldados no dudaron. Reunieron sus pertenencias con prisa y comenzaron a descender la ladera, aliviados por dejar aquel lugar atrás. Pero entonces, algo los hizo detenerse. Al mirar hacia atrás entre la niebla fría de la mañana vieron siluetas moviéndose dentro de la fortaleza. Eran figuras altas y oscuras que parecían observarlos desde las ventanas vacías. No podían ser otros soldados. No había tropas enemigas cerca. O al menos, ninguna que siguiera con vida. Por un instante, un escalofrío recorrió la espalda de Moretti. ¿Sería solo un juego de luces y sombras? ¿O había algo en aquella fortaleza que nunca debió ser perturbado? Años después, los habitantes de la zona seguían contando historias sobre la construcción abandonada. Decían que, en ciertas noches, luces extrañas brillaban en las ventanas y un leve murmullo flotaba entre las ruinas. Algunos aseguraban haber visto figuras caminando por los pasillos, desapareciendo en cuanto alguien intentaba acercarse. ¿Qué sucedió realmente en aquella fortaleza? ¿Misterio? ¿Superstición? ¿O algo más allá de la comprensión humana? Años después, exploradores se aventuraron en Montecristo y encontraron la fortaleza en completo abandono. Las paredes estaban cubiertas de musgo, las puertas caídas y los pasillos envueltos en un silencio inquietante. Pero quienes se atrevieron a cruzar sus ruinas afirmaron haber escuchado susurros flotando en el aire, como si voces lejanas contaran una historia que nunca fue revelada. Algunos aseguraron haber visto sombras moverse entre las habitaciones vacías, figuras difusas que desaparecían al menor parpadeo. Otros dijeron que sintieron una extraña presencia a su alrededor, como si alguien o algo aún habitara aquel lugar olvidado. ¿Qué ocurrió realmente con los soldados que estuvieron allí? ¿Fue solo el miedo jugando con sus mentes? ¿O hay algo más acechando entre las ruinas? ¿Qué piensas tú? ¿Crees que este lugar sigue marcado por lo que ocurrió en el pasado? ¿O todo se trata de supersticiones?
Déjame tu opinión en los comentarios. Si te gustan las historias de terror y misterio, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte los próximos relatos. Nos vemos en la siguiente historia, si es que aún estamos aquí.